Hola a todos, en esta ocasión pues traemos la unidad 450 comercializada por el Imperio del Hobby y que vamos a ver durante este reportaje. Las unidades 450 de cercanías son las únicas unidades, junto con las 451, que no deja de ser lo mismo, son las únicas unidades de 2 pisos que tiene Renfe. El origen de estas unidades pues viene del plan de transporte ferroviario. En 1987 se lanza el concurso para adquirir estos trenes, pensado para recorridos de cercanías, pero que concentran su demanda en los extremos de la línea. De ahí que tengan un gran número de plazas sentadas comparadas con las otras unidades coetáneas, serie 446 y posteriormente 447. Estas unidades son de concepción francesa, basadas en las unidades Z2N de la SNCF y que fueron construidas bajo licencia de Alstom por Ateinsa en los primeros cuando se hizo el primer pedido de coches de 1988. Ateinsa, que en aquellos tiempos ya pertenecía al grupo HEC Alstom, que se denominaba entonces, y por aquel entonces suministraron únicamente coches. Suministraron coches para formar 12 ramas de 5 remolques cada una. Estas ramas iban propulsadas por locomotoras de la serie 269 y durante los primeros años se comprobó que las locomotoras, pese a tener potencia suficiente sobre el papel para prestar el servicio, no era el material más adecuado en cuanto a frenada y también pues en cuanto a aceleración, ya que estas locomotoras no estaban pensadas para realizar paradas frecuentes. De ahí que en 1991, dentro del Plan Felipe, para la mejora de los accesos de las grandes ciudades, se planteara, aparte de la adquisición de las unidades 447, la compra de las motrices, de los coches motores para las unidades 450. De esta compra salieron algunas ramas más y también se formaron las ramas 451 que aprovechaban los remolques cabina que formaban la serie inicial de las unidades 450. Estos remolques, que pese a estar ya pensados para ser transformados en remolques intermedios, pues finalmente Renfe prefirió formar 12 composiciones de la serie 451 de 3 coches y luego con el resto de material formar las 24 composiciones de la serie 450, de las cuales 15 son de construcción totalmente nueva y en las que se mezclan remolques del segundo pedido con remolques de los adquiridos puestos en servicio en 1990. Esta segunda serie también fue construida por HEC Alstom. Es curioso de que CAF junto con Siemens se presentaron al concurso y presentaron una propuesta con una estética muy inspirada en la serie 446 que fue producida por CAF, entre otros fabricantes, también Alstom participó. La estética muy inspirada en las unidades 446, pero que finalmente no prosperó. La opción lógica, teniendo en cuenta que los remolques son de tecnología de HEC Alstom, es que las motrices también fueran suministradas por el mismo fabricante, ya denominado HEC Alstom y fabricadas en la nueva planta que el grupo francés acaba de inaugurar en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. También hay que decir que cuando se hizo el concurso de las unidades, la empresa amenazaba a Renfe de que si no se le daba pedidos, cerrarían las fábricas en España, justo en el mismo momento en el que HEC Alstom prometía un plan de inversión para nuestro país, del que salió la nueva planta de Albuixec, la planta de Santa Perpetua de Mogoda, que ya hemos dicho, y también pues el cierre de la planta de Villaverde, que era la fábrica de Ateinsa.
Al final no se cerró nada y se construyeron las unidades que ciertamente han tenido una vida bastante monótona, prestando servicios principalmente en Madrid y en Barcelona, con alguna excursión, pero muy puntual y sobre todo en sus primeros años. Estas unidades son muy habituales en Madrid haciendo servicios a Guadalajara o a Villalba, o en Barcelona haciendo los servicios a Sant Vicenç de Calders, entre otros servicios. Su vida ha sido muy monótona, apenas han recibido reformas, se han mejorado los interiores, se han tapizado los asientos, pero la estética y la funcionalidad se mantiene la misma. Han tenido cambios de decoración con la entrada de los nuevos colores de Renfe, al convertirse Renfe en Renfe Operadora, y luego también en Cataluña, al decorarse las unidades destinadas al núcleo de cercanías de Barcelona con los colores de Rodalies. Estas unidades, sin embargo, sí que han sido protagonistas de uno de los episodios más trágicos y tristes que ha sufrido nuestra patria, y fueron los atentados del 11M, en el que una unidad perdió 2 remolques intermedios a causa de las explosiones. Murieron 192 personas. En consecuencia de ello, se formaron dos composiciones de 5 remolques para evitar que la composición afectada por el atentado quedara solo con 4 remolques, lo cual dificultaba mucho el cumplimiento de los horarios. En cuanto al número de remolques, hay que tener en cuenta de que las unidades originales que circulan en Francia son de 4 coches, 2 motores y 2 remolques intermedios. En España se decidió formar unidades de 6 coches, y esto siempre ha sido un tema un poco controvertido, ya que esto debilita las prestaciones del tren, sin duda alguna. Pero lo cierto es que ya llevan casi 30 años circulando así y con un nivel de fiabilidad yo creo que bastante acertado. Otra cosa que podemos añadir es que también han tenido descendencia estas unidades y que fueron suministradas a Portugal, tanto a CP como al operador privado Fertagus, que une los 2 márgenes del Tajo en Lisboa. Estas unidades ligeramente distintas en cuanto a testeros, pero técnicamente muy similares. Si obviamos el tema de la tensión de la catenaria, que en España son 3.000 voltios corriente continua, y en Portugal son 25.000 voltios en corriente alterna. La estética de las unidades, pues, lógicamente deriva del modelo francés, pero desde mi punto de vista las unidades de Renfe son las más atractivas. Si comparamos con las unidades Z2N francesas, una estética muy inspirada en las locomotoras Civic, y luego también las unidades de Portugal, que son muy parecidas a las españolas, pero con un frontal de poliéster con líneas más redondeadas. Sin duda alguna, estos trenes abrieron el futuro a Renfe, junto con las 446 y 447, y tienen una estética que incluso hoy, casi después de 30 años, hacen que parezcan actuales. Y no sé si les quedará mucho tiempo o no a estas unidades, ya que 30 años son muchos, no son accesibles para personas de movilidad reducida, y por tanto es posible de que en próximos concursos ya se liciten unidades para sustituir a estas. Pero mientras tanto, pues siguen prestando servicio. Y a partir de ahora también lo van a poder prestar en su composición actual en nuestras maquetas. Tenemos aquí el conjunto que nos ofrece la empresa El Imperio del Hobby, que no deja de ser la segunda parte de las unidades que lanzaron StarTime en su momento, que como podemos ver nos lanzó una composición completa. Composición que tenía aquí una caja base con coche cabina y 2 remolques intermedios, que tenía que completarse con la locomotora 269, que en este caso es de Kato y de la que Soldat, que era el promotor de StarTime, importador de Kato en aquellos tiempos, nos proporcionó 2 referencias. También salieron los remolques intermedios en su momento, y fue un tren pues que tenía un grado de detalle un poco simple para lo que ya se empezaba a estilar en aquellos tiempos, pero aún así sobre la maqueta tenía una estética impresionante. Y partiendo de esta base, pues ya tenemos las unidades completas de la serie 450.
He de decir que allá por el año 2005 aparecieron las primeras informaciones de que Star Train, la nueva marca de Soldat, iba a lanzar estas unidades. En el año 2008 lanzaron las unidades, arrastradas por locomotoras 269 en su versión inicial, y han pasado muchos años hasta que ahora ya por fin en 2020 tenemos las unidades definitivas. La unidad 450 del Imperio del Hobbit se ofrece en una caja de grandes dimensiones, muy colorida, en la que en su interior nos encontraremos un bastidor espumado que alberga los vehículos de la composición. La composición, que cuenta con 2 coches motores, de los cuales en la miniatura uno de ellos tiene motor, y 4 remolques intermedios. En esta caja se ofrece también un pequeño folleto, una hoja, no sé si llamarlo instrucciones, ya que no ofrece ninguna ilustración y las indicaciones son bastante escuetas. Revisando los modelos, vemos que hay puntos en común con la unidad 450 ofrecida por Star Train en 2008, como son, lógicamente, los remolques intermedios que comparten el mismo molde. Distinta decoración, pero el molde es el mismo, con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes. Los coches sí que son a escala exacta 1:160, a diferencia del intento de Electrotren, que reprodujo la misma composición a escala 1:100 en vez del correcto 1:87. Sin embargo, tenemos el mismo error que cometió la otra marca a la hora de reproducir las ventanas. En el modelo real, los cristales sobresalen de la carrocería del vehículo. En este modelo tenemos que los cristales se encuentran por dentro y además no han sido reproducidos los montantes de las ventanillas. Esto hace que iluminar los modelos sea prácticamente imposible si no nos queremos llevar un desagradable efecto al no contar las ventanillas con sus correspondientes montantes. Por lo demás, la reproducción de los coches, si bien es muy sencilla, es totalmente correcta. Tenemos unos bogies con detalle suficiente. Las puertas de la unidad han tenido que ser ligeramente recortadas para que el bogie pueda girar, pero este recorte ha sido realizado de muy buena manera y por tanto no se hace desagradable a la vista. Los testeros en esta ocasión sí que han recibido un poquito más de atención por parte del fabricante. Y el Imperio del Hobbit sí nos ofrece la composición con las puertas de intercomunicación pintadas en blanco. Respecto a los coches motores, que es la novedad, tenemos luces y sombras. Tenemos una reproducción excelente en proporciones y formas. Tenemos las ventanillas que sobresalen de la carrocería y además se encuentran más detalladas que en los remolques intermedios. Pero tenemos el inconveniente de que en el caso del coche con motor, el interior es completamente opaco y por tanto no podremos ver a través de las ventanillas ni tampoco podremos iluminarlo. En el coche motor sin motorizar tenemos un interior completamente vacío que además aporta al vehículo cierta sensación de ligereza. No creemos que esto esté bien rematado, ciertamente, y más tratándose de una unidad de tren. Por otra parte, tenemos el techo, en el que podemos decir que la reproducción, si bien también se puede calificar de sencilla, es muy correcta. Tenemos una rejilla en metal fotograbado que cubre las resistencias de frenado, tenemos los carenados y tenemos también un pantógrafo no muy afortunado, pero que al menos está construido en metal. Si nos viene a la cabeza el combinar el coche de cabina de la composición de Star Train con algunos de los coches de la composición del Imperio del Hobbit para obtener una unidad de la serie 451, vamos a encontrar que la decoración es muy diferente y por tanto combinarlos, a pesar de que las decoraciones sean similares, no vamos a tener un resultado satisfactorio. Además, podemos comprobar que existen grandes diferencias sobre ser prácticamente el mismo material en ambos testeros.
Y estas diferencias, que se daban en el caso real, han sido perfectamente reproducidas por ambos fabricantes. Pese a todos los inconvenientes descritos, se trata de un modelo con muy buen acabado y que sobre la maqueta nos va a dar muchas satisfacciones visuales, como podemos ver en la siguiente imagen, en la que el tren se integra perfectamente en el paisaje de nuestra maqueta. La digitalización de este modelo es muy sencilla. Para ello necesitaremos dos decodificadores con conector Next 18, como viene siendo habitual en los modelos actuales. El del coche motor, evidentemente, deberá de ser un decodificador completo. Para el coche extremo sin motorizar, un decodificador de funciones puede ser la opción más adecuada. Para digitalizar el modelo, deberemos retirar la carrocería. Extraemos los topes de sus alojamientos y, ahuecando la carrocería por sus laterales, iremos extrayendo el chasis. Para esta operación nos podemos ayudar con unos palillos. Una vez retiradas las carcasas, nos encontramos en el coche motorizado un pesado chasis de metal y en el coche sin motorizar un chasis de plástico bastante ligero y sin ningún tipo de interior. La colocación de estos decodificadores es muy sencilla. Sobre las posibilidades que nos ofrecen los decodificadores Next 18 en este tipo de modelos, lamentablemente hemos de decir que son prácticamente nulas. Las luces de cola y de frente, blancas y rojas, están conectadas entre sí. Por tanto, no podemos independizar el encendido de las luces. Puesto el tren sobre la vía, comprobamos que la iluminación del mismo es realmente deficiente. Tenemos luces blancas que apenas iluminan y luces rojas de cola que, si bien están bien posicionadas, iluminan en exceso, llegando a transparentar incluso la carcasa. Para solucionar este problema podremos jugar con las funciones del decodificador para atenuar el brillo de la luz, aunque en este caso yo veo casi más aconsejable cubrir con rotulador permanente negro ligeramente el LED rojo para que no emita tanta iluminación. En cuanto al funcionamiento, aquí tenemos el punto más negro de este modelo. Con el coche motorizado traccionando la composición, en principio no vamos a tener ningún problema de descarrilamientos. Sin embargo, con el coche motor empujando el resto de la composición, en curvas cerradas, ya partiendo de radio 3 o radio 2, vamos a empezar a tener problemas, ya que los coches, remolques intermedios, van a chocar con los fuelles decorativos. Esto se debe a que la distancia entre enganches es muy pequeña y además tiene muchísima holgura, como podemos comprobar. Todo este problema que estamos teniendo cuando el coche de motor empuja la composición es de muy fácil solución, ya que simplemente cambiando las cabezas de los enganches y modificándolas podremos conseguir un funcionamiento correcto. Necesitaremos ampliar la distancia entre remolques intermedios y para ello utilizaremos
el juego de enganches extra largos que nos incluye MF Train en sus coches de regionales 16200. Evidentemente hay otras soluciones como utilizar barritas de enganche, pero con estos enganches más largos podremos conseguir que la composición ruede perfectamente marcha atrás, es decir, empujando el coche motor. Si vemos que seguimos teniendo problemas, estos se podrán solucionar haciendo un pequeño recorte en la cabeza del enganche. Entre el primer coche remolque y el coche motor no sustituiremos los enganches, ya que la separación es suficiente para que circule correctamente. Y una vez hemos resuelto el problema, ya podemos disfrutar de nuestra querida unidad 450 sobre las vías. Otro de los problemas con los que nos vamos a encontrar con esta unidad es que el coche motor pierde la corriente, y ello se debe a que el coche dispone ni más ni menos que de 4 ruedas con aro de adherencia. Existe una manera sencilla de solucionarlo sin aportar material, que es separar una de las ruedas con aro de adherencia de los ejes e intercambiarlas por una rueda sin ranura para aro de adherencia de los ejes del coche motor sin motorizar. Los ejes son exactamente los mismos y por tanto no tendremos ningún problema. Una vez realizado este cambio, la captación de corriente es casi perfecta en cualquier situación y la tracción, debido al gran peso de este coche, es más que suficiente para arrastrar o empujar la composición. Llega el momento de lanzar mi veredicto sobre este modelo que nos ha ofrecido el Imperio del Hobby. Yo, naturalmente, siempre apoyo las iniciativas empresariales que ofrezcan modelos españoles en escala N, naturalmente que sean de mi interés. Y este modelo, para mi interés, es máximo. Sin embargo, nos encontramos con un producto que no funciona correctamente, tal cual lo sacamos de la caja. La composición descarrila irremediablemente cuando el coche motorizado empuja el resto de los coches. Y esto es algo que, como hemos podido ver en el vídeo, se soluciona de manera muy sencilla, utilizando incluso accesorios de otro fabricante. Y es aquí cuando viene el tirón de orejas al fabricante o promotor de este modelo, ya que ha comercializado un modelo probablemente a sabiendas de que este no funciona correctamente. Se trata de un modelo que tiene aspectos muy buenos como su acabado o su presencia. Es un modelo que nos ofrece en una misma caja la composición completa, por lo que no tenemos que ir buscando los remolques que en ocasiones son difíciles de encontrar. Es un modelo que tiene un alto precio, que no vamos a entrar en que si es caro o es económico, pero evidentemente ofrecer una composición completa tiene un alto precio. Y debido a ese alto precio debemos de exigir al fabricante que resuelva los problemas que pueda tener el producto y que al menos funcione correctamente.
Por desgracia, en la escala N ya tenemos varios casos de material que no funciona correctamente, estando la marca Ispatren a la cabeza en ese aspecto. Tenemos también los problemas con los piñones que habitualmente ha tenido Arnold en algunos de sus modelos, no todos. Y aquí añadir otro fracaso, la verdad es que me sabe mal, pero hay que destacar este hecho y también, por supuesto, destacar que es fácil de resolver. Sobre si recomendar este modelo, a ver, si se dispone de una maqueta con buen trazado y estamos dispuestos a sustituir los enganches de los coches intermedios por otros más largos o por barritas de enganche, podemos disfrutar de este modelo con prácticamente total tranquilidad. Si no queremos modificar nada, evidentemente el modelo no lo recomiendo, ya que, al menos en uno de sus sentidos, no funciona correctamente. Y además tenemos el caso de que el coche motor dispone de 4 aros de adherencia, lo cual le impide captar la corriente correctamente. En definitiva, un modelo que a mí sí que me satisface, pero que me ha hecho trabajar para poder disfrutar plenamente de ello. Así que estoy medianamente satisfecho, pero no puedo estar completamente satisfecho con el modelo. Así que este ha sido mi análisis, espero que haya sido interesante para todos y hasta una próxima ocasión. Saludos a todos.